Buenas tardes con todos. Se va a presentar el seminario de factores predisponentes y desencadenantes de osteocondritis. Los integrantes son Carolina Pérez, Flor Poco, Luana Pilco, José Puma y Javier Quispe. Como docentes estamos quien les habla, la doctora Gallosa, y también está el doctor Guamán. En este caso, los alumnos que van a exponer tienen 40 minutos para la exposición, después de lo cual se realizará preguntas por parte de tanto los docentes como los alumnos que están presentes. Por favor, pueden empezar. Bien, comenzamos con lo que es la introducción. Bien, como tal, como introducción colocamos que la osteocondritis es una enfermedad que afecta tanto a las articulaciones y que se va a caracterizar por lo que va a ser tanto la inflamación y degeneración del cartílago, que van a recubrir los extremos de los huesos, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber una predisposición o una incidencia de casi de 15 a 30 de cada 100.000 habitantes, y que va a haber una predisposición en los jóvenes alrededor de los 10 a 20 años. De igual manera, según la Sociedad Internacional de Osteoartritis, se estima que alrededor de los 250 millones de personas en todo el mundo, se estima que hay alrededor de 250 millones de personas en todo el mundo, hay una predisposición de alrededor de 6,34 por cada 1.000 habitantes. De alguna manera tenemos que saber que la osteocondritis puede ocurrir por varias articulaciones, ¿no? Y siendo en predisposición lo que vamos a tener las rodillas, los tobillos y los codos, que van a ser los lugares más afectados. De alguna manera, entre los síntomas principales vamos a tener que puede ser lo que es dolor, hinchazón, rigidez y dificultad para mover la articulación afectada. De igual manera, para lo que es el diagnóstico, hablamos sobre, ¿no?, que se utilizan los exámenes, tanto examen físico como estudios ya imagenológicos. Hablamos de rayos X, resonancia magnética o incluso de una artroscopía. Y en lo que respecta al tratamiento de osteocondritis, hablamos que mayormente va a ser desde una etapa conservadora como el reposo hasta una etapa ya más avanzada, ¿no?, que puede ser los analgésicos y antiinflamatorios. Siguiente, por favor. Bien, como objetivo general tenemos que es analizar los factores predisponentes y desencadenantes de osteocondritis. Como objetivos específicos tenemos que desconocer la incidencia local, nacional e internacional de osteocondritis y esta en relación al sexo. También tenemos que conocer los principales tipos de osteocondritis y cómo se presentan según sus síntomas y signos. Tenemos también que conocer el diagnóstico y exámenes auxiliares para determinar el tipo de osteocondritis. Y por último, exponer el plan de trabajo o manejo para prevención según el tratamiento de osteocondritis, según su tipo para la reducción de casos. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con la definición de osteocondritis. La osteocondritis son lesiones de cartílago articular consistentes en roturas superficiales o en roturas profundas que van a afectar al hueso subcondral, generando edema, líneas de fractura y en ocasiones necrosis y hundimiento óseo. Cuando el hueso necrosado se reabsorbe, el cartílago pierde su soporte estructural y puede dar lugar a un desprendimiento del cuerpo o del cuerpo suelto en articulación. Y a este grado evolucionado de osteocondritis se le conoce como osteocondritis disecante, que tiene dos formas fundamentales: la variante del adulto joven, que describe una afección en pacientes esqueléticamente maduros, y la otra variante, la otra forma, que es la variante juvenil, que se presenta en pacientes con fisis abiertas o con placas en crecimiento. Siguiente, por favor. Se estima una incidencia de 15 a 30 por cada 100.000 habitantes, y como mi compañero mencionó, en Perú la incidencia es de 6 por cada 10.000 habitantes. Y se tiene un pico importante en jóvenes de 10 a 20 años, con una mayor incidencia en deportistas jóvenes y una de predisposición, ¿no?, en el sexo masculino. De acuerdo a la localización, la rodilla, específicamente la cara lateral del cóndilo femoral medial, es la zona más afectada. El codo y el tobillo también pueden verse afectados, pero en menor grado. Y hasta en un 20% de los casos la lesión es bilateral. Siguiente, por favor.
Ahora, la fisiopatología se basa en el microtrauma repetitivo. Esto va a provocar una lesión del hueso subcondral y una fragmentación del hueso subcondral, ¿no? Y esto va a crear un defecto entre la lesión osteocondral y el hueso subyacente, lo que da lugar, lo que resulta en hipovascularidad y una osteonecrosis de la lesión. Es posible que este defecto progrese, ¿no? Creando una afectación del cartílago suprayacente, lo que resulta en una inestabilidad del fragmento. Y si las lesiones se vuelven inestables, pueden permanecer in situ o desplazarse del sitio original y convertirse en cuerpos sueltos en la articulación. Siguiente, por favor. Bien, continuamos con las manifestaciones clínicas. Estas van a variar según el tipo de osteocondritis que el paciente presente, pero en general podemos destacar la disminución de la limitación a la participación deportiva debido al dolor, ¿no?, que lo limita, la sensibilidad en esta región. Podemos encontrar también derrames articulares a este nivel, lo que va a condicionar poco a poco pérdida del movimiento e incluso crepitaciones. Ahora, factores predisponentes tenemos, por ejemplo, la genética, ¿no? Se ha visto casos en que existe una herencia de tipo dominante que va a condicionar esta patología, asimismo como mutaciones en el gen de colágeno o niveles bajos de vitamina D3. Bien, continuando, hablaremos sobre los factores desencadenantes. Bueno, son todas esas actividades o circunstancias por las que podemos estar expuestos en este caso para manifestarnos la osteocondritis. Entre estos podemos mencionar el trauma, ¿no? El traumatismo. Normalmente se va a dar por lesiones traumáticas, tanto indirectas o directas, que van a estar afectando esta área, que tanto es como hueso y cartílago a la vez, ¿no? Los movimientos repetidos y todo este conjunto de lesiones pueden afectar el proceso de maduración, digamos, ¿no? Y generar un estrés subcondral. Este estrés subcondral va a interferir normalmente en el proceso de cicatrización y va a estar desencadenando lo que conocemos como osteocondritis. También va a estar relacionada ampliamente, como también se menciona en fisiopatología, ¿no? Con la actividad física, estos movimientos repetitivos, en este caso el esfuerzo repetitivo, ¿no? Continuo, y se puede dar bastante, ¿no? En esto relacionado con bastante, con atletas, deportistas, gimnastas, ¿no? Y según la zona que estén usando también va a haber una afectación y también vamos a estar mencionando después en las siguientes enfermedades. También otro factor que vamos a estar mencionando también va a ser la isquemia, que también se menciona en la fisiopatología, ¿no? Va a estar relacionado con una vascularización deficiente y relacionado con todos estos factores que ya mencionamos, va a estar desencadenando todo esto. Siguiente, por favor. Bien, sobre el diagnóstico, en este caso, normalmente vamos a estar apoyándonos tanto en lo clínico, ¿no? Nuestra historia clínica, preguntar por los antecedentes y las actividades que ya está pudiendo hacer nuestro paciente en este caso, ¿no? Y también va a haber nuestro apoyo que venimos acá con imanología. En este caso, digamos, mencionar las radiografías, que es una herramienta fundamental en este tipo de casos, aunque también se menciona que el 50% de los casos podemos encontrar todavía imágenes normales, ¿no? Pero se va a estar usando todavía, o se usa sí o sí cuando hay sospecha de necrosis ósea. También se puede usar para el seguimiento y ver cómo está yendo la lesión osteocondral, ¿no? Normalmente cuando encontramos esta lesión puede estar rodeada con esclerosis, puede estar como en este caso lo que vemos, con unos espacios que vamos a llamar laguna vacía, o a otros signos también, ¿no? Cuando hay una fractura o microfracturas, como un signo de media luna, ¿no? Bien. Sobre la resonancia magnética también que vemos aquí, es más precisa aún, tiene una sensibilidad del 97%, y aparte de ser útil para detectar esto y ser más sensible, también nos va a servir para clasificar las lesiones y también en este caso para tomar decisiones en cuanto a nuestro manejo que va a tener con nuestro paciente, si es para cirugía o no, ¿no? Podemos encontrar en este tipo de imágenes, ¿no? Podemos encontrar edema subcondral, cambios en el grosor del cartílago, cuerpos libres, hundimientos y demás, ¿no? Como vemos acá, también las flequitas, vemos las flequitas mediales, ¿no? Intermedias, por decirlo así, en la imagen.
de resonancia, bueno, pueden encontrar ese espacio, ¿no?, que llamamos una laguna vacía, en este caso en el cóndilo medial, y el cuerpo libre que se fue más hacia el lateralismo, ¿no? Sí. Siguiente, por favor. Bien, otros estudios inmunológicos que van a ser importantes mencionar también va a ser la ecografía. Normalmente esta va a ser un apoyo importante porque nos va a mostrar directamente la morfología articular, cómo está funcionando, qué partes están afectadas, si en este caso hay derrames articulares, procesos inflamatorios. También es bastante útil porque es en tiempo real y va a estar bastante relacionado con la evaluación de los tejidos blandos que tenemos en este caso, ¿no? En el caso de la tomografía computarizada, bueno, en este caso va a estar, podemos decir que es un poco limitada, ¿no? En ese sentido, porque nuestros pacientes que van a tener una organización de edades jóvenes y la exposición a bastante radiación puede ser un poco controversial, ¿no? Pero además se puede usar un contraste porque normalmente no se ve mucho el cartílago, pero al usar este con una punción directa podemos ver la integridad ósea y valorar todo eso, ¿no? Como vemos en la imagen. Siguiente, a ver. Otros apoyos diagnósticos también podemos mencionar la gamografía ósea, que normalmente usa compuestos bifosfonados relacionados con el tecnecio y nos tiene bastante más sensibilidad, bueno, en etapas más tempranas, aunque tiene una utilidad un poco más limitada. Lo que sí podemos mencionar es que se basa, ¿no?, en la detección de zonas avasculares que van a llamar zonas frías, entonces en esas zonas podemos encontrar las lesiones, ¿no? Y bueno, como vemos acá y hemos dicho en la resonancia podemos encontrar diferentes estadios, ¿no? Estadios, bueno, están enumerados y se pueden ver, ¿no? Estadio 1, un adelgazamiento del cartílago. En el 2, hay fisuras en el cartílago con afectación subcondral. En el 3 ya el cartílago está un poco más fisurado y más prominente. Y en el 4 ya hay un desprendimiento, ¿no? Como vemos. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con los tipos de osteocondritis. En primer lugar, comenzaremos con la enfermedad de Osgood-Schlatter. También se le conoce como osteocondritis del tubérculo tibial y consiste en la aparición de una apofisitis por tracción como consecuencia de contracciones repetidas de la parte del resto femoral del cuádriceps y puede ser bilateral. Siguiente, por favor. La enfermedad de Osgood-Schlatter es una de las causas más comunes de dolor de rodilla, ¿no? Sobre todo en adolescentes que practican deportes que implican correr, saltar, como fútbol, fútbol americano, baloncesto, gimnasia, patinaje artístico. Y se da entre las edades en varones de 10 a 15 años y en mujeres de 8 a 13 años. Es más común en hombres. Se da con el doble de frecuencia en quienes practican deportes activos en comparación con los no deportistas y es bilateral en el 25 al 50% de los casos. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, la fisiopatología de la enfermedad de Osgood-Schlatter se basa en la incapacidad del centro de osificación secundario para resistir a las fuerzas del tendón rotuliano. Se produce una lesión por sobrecarga por el uso excesivo de la articulación de la rodilla. Todos estos microtraumatismos repetitivos van a provocar pequeñas avulsiones crónicas del tendón rotuliano en el punto de inserción en el tubérculo tibial. Y esto va a provocar una inflamación del tendón rotuliano con la posterior formación de un hueso adicional entre los fragmentos en el proceso de recuperación. Siguiente, por favor. Continuamos con las manifestaciones clínicas. En este caso podemos observar la protuberancia que existe aquí. En este lugar va a haber un dolor, ¿no? Edema, que van a ser los principales síntomas. Aunque la mayoría son asintomáticos, menos del 25% de los pacientes son los que refieren el dolor. Y este dolor aumenta durante y después de la actividad física, como correr, saltar o subir escaleras. Y puede estar asociado con un edema local. El inicio va a ser insidioso y generalmente de forma atraumática. El dolor será funcional justo en la zona anterior de la rodilla sobre la tuberosidad tibial anterior.
Y también va a presentar el paciente un dolor a la palpación en el sitio de inserción del tendón rotuliano. Los factores predisponentes tenemos el caso de los factores musculares. Por ejemplo, en el caso del recto femoral, si el paciente lo tiene así, más rígido, en condiciones de estiramiento de 45 a 90 grados de flexión. También, si es que hay una alteración del tendón rotuliano, en este caso, el paciente podría presentar, ¿no?, rótulas y tendones más alargados. Esto podría condicionar, predisponer a esta enfermedad. Alteraciones histológicas. También se ha visto que la alteración en la composición del fibrocartílago en la apófisis tibial anterior puede ser base del origen de esta enfermedad. Bien, sobre los factores desencadenantes, también son similares, ¿no?, a los que hemos mencionado antes. Son las lesiones traumáticas repetitivas, en este caso con sobrecarga, ¿no?, lo que van a estar afectando principalmente a la placa de crecimiento óseo, ¿no? Esto, bueno, podemos explicarlo como también se dijo, ¿no?, porque es una persona joven y todavía en estas zonas donde normalmente ya se va a desarrollar un hueso adulto y normal y compacto, todavía hay presencia de cartílago, ¿no? Por eso los golpes y movimientos repetitivos van a estar generando más inflamación con mayor facilidad y pequeños traumatismos. Normalmente movimientos como hacer la extensión de la pierna, de la rodilla, todo lo que está afectando el movimiento del tendón rotuliano y que esté jalando y intensificando más, aumentando la tensión en la parte superior de la tibia, va a estar desencadenando. Entonces, pueden ser movimientos, ¿no?, como sentadillas, flexiones, correr y demás. Bueno, sobre esto podríamos mencionar las actividades relacionadas como jugar fútbol, básquet, todo lo que está relacionado con esto, ¿no? Otro factor desencadenante también es el crecimiento rápido. Normalmente, como se sostiene el tendón de la rótula, ¿no?, con el músculo cuádriceps, y este va a tirar de ello en la tensión sobre donde este crecimiento se da en la tibia. Normalmente el crecimiento acelerado, normalmente que se puede dar en la adolescencia y demás, puede estar generando mayor tensión y predisponiendo más a esto, ¿no? Cuando uno crece, relacionado con todas estas lesiones traumáticas, puede estar desencadenando esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico principalmente acá va a ser clínico. Normalmente se va a revisar la historia clínica, ¿no?, si el paciente tiene práctica de deportes, ¿no?, como una actividad rutinaria. También hacer en el examen físico evaluar y valorar, ¿no?, cómo son las partes óseas, las partes blandas, hacer la palpación si existe dolor. El test goniométrico para ver los movimientos que hay en la rodilla, ¿no? En este caso, la flexión y la extensión, si hay dolor o no, el test muscular para ver la evaluación de la fuerza que tiene esto. Y lo que vamos a encontrar normalmente va a ser dolor, normalmente al palpar una tuberosidad tibial anterior, que vamos a estar viendo ahí, ¿no?, una tumefacción nodular en esta zona. Además, va a estar dificultando cuando haber dolor a la extensión de la rodilla o una flexión pasiva, ¿no? Y como vemos ahí la imagen clásica característica es una tumefacción nodular, ¿no?, en la tuberosidad anterior de la tibia. Podemos apoyarnos también, como hemos dicho, es más clínico en este sentido, pero también nos podemos apoyar con estudios imanologicos para confirmarlo, ¿no? En este caso, vemos una radiografía, pero también pueden ser ecografías y resonancias magnéticas. Y normalmente vamos a encontrar fracturas por avulsión en esta tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Y es importante señalar los diagnósticos diferenciales de esta patología. Por ejemplo, tenemos a la sinovitis, que será una inflamación de la membrana sinovial debido a un uso excesivo de la articulación, por ejemplo, en el caso de los atletas o personas con movimientos repetitivos, van a condicionar una pérdida de cartílago que va a dañar la superficie de la articulación, ¿no? Y finalmente esto va a condicionar una rigidez y un dolor característicos de todos los tipos de artritis. El síntoma principal de la sinovitis son las artralgias. Y también puede que no exista una evidencia de algún tipo de edema. Hay un tipo de sinovitis que es el sinovitis monoarticular de tipo crónico, que va a ser el resultado de infecciones, ¿no?, así como de patologías
como la artritis inflamatoria, artritis postraumática, degenerativa o infecciones crónicas como la tuberculosis. En este caso la podemos observar que es unilateral. Otro diagnóstico diferencial es la artritis reactiva. En este tipo de artritis reactiva, por lo general se va a observar días o semanas después de una infección gastrointestinal o genitourinaria. Se va a observar también la presencia de un dolor que es clásicamente nocturno, con rigidez por las mañanas. También es asimétrico, afectará a la articulación que va a soportar más peso, ¿no? Puede ser la rodilla, el tobillo. También la articulación va a presentarse caliente, el dolor y el edema. También se puede evidenciar en los pacientes tendinitis, como por ejemplo la fascitis plantar o tendinitis de Aquiles. Asimismo, esta artritis reactiva se ha visto que es muy común en personas con VIH, ¿no? En este caso podemos observar la artritis reactiva en esta zona y la característica de los dedos en forma de salchicha, ¿no? de este tipo de artritis reactiva. Bueno, continuando, vamos a hablar acerca del tratamiento no quirúrgico. Este se basa en medidas conservadoras, como es el control del dolor y del edema que puede presentar el paciente. Y como va a ser más frecuente en niños, tenemos que conocer qué dosis podemos dar. En el caso del paracetamol, podemos dar entre 10 y 15 miligramos por kilogramo, y en el caso del ibuprofeno podemos dar entre 5 y 10 miligramos, ¿no? Luego, esta enfermedad permite que el paciente pueda seguir realizando sus actividades siempre y cuando no tenga dolor o sea capaz de soportarlo, y que estas molestias se resuelvan dentro de las 24 horas. Como pueden ver en la imagen, también ayuda en el niño tanto la fisioterapia como la rehabilitación, y debemos educar al paciente, es decir, que debemos explicarle que durante la fase de tratamiento no quirúrgico pueden tener periodos donde el dolor aumente y que va a ser normal durante el proceso. Siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, usualmente es por artroscopía, como pueden ver en la imagen, tanto por un objetivo en cuanto a que sea más estético para el niño, y que este procedimiento tiene menor riesgo a dañar el tendón rotuliano y que no genere una cicatriz que en el niño cuando crezca no le genere dolor al momento de arrodillarse. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la prevención, como ya dijeron mis compañeros, en sí no hay una etiología definida. Por ende, no podemos prevenir la enfermedad, pero sí podemos reducir el riesgo a desarrollarla. Y esto lo podemos hacer alternando las actividades, ¿no? Que no sean de alto y de bajo impacto, participar en otros deportes que no impliquen que haya mayor esfuerzo sobre la rodilla, como es la natación, que el niño deje de hacer deporte si es que comienza a sentir malestar en cuanto a la rodilla, siempre estirar antes de hacer la actividad física y usar calzado deportivo como son las zapatillas con cápsula, ¿no? Para tener una mejor absorción del impacto. Siente, por favor. Vamos a continuar con el siguiente tipo de osteocondritis, que es la enfermedad de Sever, también conocida como apofisitis calcánea. Se define como una alteración en la apófisis del calcáneo secundaria a un proceso inflamatorio que aparece en la edad infantil, derivado de la tensión muscular del sistema quiliocalcáneo plantar durante el periodo de crecimiento. Siguiente, por favor. La enfermedad de Sever es la causa más común de dolor en el talón en adolescentes activos entre 9 y 12 años de edad. En varones, promedio 12 años, y en mujeres 11 años. Es más común en el sexo masculino. Los síntomas pueden ser unilaterales, pero hasta el 60% de los casos pueden presentarse con dolor bilateral. Y los deportes más comúnmente involucrados en estos casos requieren de carreras y saltos repetitivos. Siguiente, por favor. Entonces, la apófisis calcánea está en la parte posterior del hueso calcáneo y es una placa de crecimiento en la inserción del tendón de Aquiles. Comúnmente la enfermedad de Sever es el resultado de movimientos repetitivos asociados con contusión y sobrecarga plantar. Existe una tracción liberada en direcciones opuestas entre el tendón de Aquiles y las estructuras plantares, lo que ocasiona una congestión local, ¿no?, causada por microavulsiones en la unión hueso-cartílago y también la aparición de dolor. Siguiente, por favor.
Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente va a presentar dolor, dolor justo en esta zona, en la parte posterior del talón durante la actividad. Asimismo, se va a evidenciar un cojeo, ¿no? La caminata de puntillas para evitar el dolor al caminar, así como un edema, hematomas en la región plantar y proximal, justo en la zona de la inserción del tendón de Aquiles. Ahora, respecto al porcentaje, son el 60%, alrededor del 60% de los pacientes que va a presentar síntomas de forma bilateral, que puede ser en un trayecto secuencial o simultáneo, ¿no? A la vez. Respecto a los factores predisponentes, se va a observar en niños, sobre todo debido a la insuficiencia en la fuerza muscular, asimismo a que debido a su crecimiento no van a ser más resistentes a la habilidad motora, lo que los hace susceptibles a las lesiones, ¿no? Debido a la actividad repetitiva, a la actividad física repetitiva. Asimismo, un factor predisponente es una anomalía en cuanto a la alineación o a la laxitud de los ligamentos excesivos, lesiones no tratadas. Y bueno, es importante recalcar que en el caso de los niños los huesos son inmaduros. Entonces se va a presentar aún esta fisis, ¿no? Este cartílago de crecimiento, que se va a cerrar alrededor de la adolescencia. Pero en los niños que realizan actividades físicas están más propensos, ¿no? Esto los predispone a generar un área de fácil daño, ¿no? De fácil lesión por su uso excesivo. Bien, sobre los factores desencadenantes, también son similares, ¿no? Va a estar relacionado con lesiones traumáticas repetitivas, porque va a haber microtraumatismos por este uso repetitivo, ¿no? Va a estar relacionado con el tendón de Aquiles que está jalando, ¿no? Con esta parte posterior del calcáneo, relacionado con microcontusiones también por el impacto repetitivo. Todo esto está relacionado con actividades como el fútbol, el atletismo y las carreras que hemos estado mencionando, ¿no? Saltar y demás. Esto está relacionado también con las actividades que van a estar aumentando la tensión plantar por el uso mecánico excesivo, ¿no? Tanto todas esas actividades, saltar, correr y caminar, relacionadas con estos deportes, está muy relacionado con todo esto. Siguiente, por favor. Y sobre el diagnóstico, normalmente, como ya se mencionó, ¿no? En las manifestaciones clínicas, va a haber dolor en la parte posterior del talón, con alteraciones en la marcha, al caminar o al correr, ¿no? Normalmente las actividades, como hemos mencionado, las pueden estar agravando, y al hacer el examen, normalmente se va a evaluar el rango, ¿no? De movimiento que está teniendo en el tobillo, evaluar, ¿no? A la palpación si podemos encontrar zonas dolorosas, y lo que vamos a hacer sí o sí, es eso, lo que vemos en la imagen, es la prueba de compresión, que vamos a aplicar presión, ¿no? En las áreas tanto medial como lateral del talón, y va a ser positivo cuando al hacer esa presión va a existir dolor, ¿no? También nos podemos apoyar en estudios imagenológicos, ¿no? Como radiografías o ecografías, y podemos encontrar, ¿no? En ciertos casos una cierta fragmentación, ¿no? Del calcáneo, ¿no? En su parte posterior. Siguiente, por favor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Sever, tenemos en primer lugar a la osteomielitis calcánea, que se presenta con un dolor unilateral en el talón con rápida progresión, que puede ser en días y suele acompañarse de síntomas constitucionales. Por otro lado, recordemos que la enfermedad de Sever se presenta de forma bilateral y refiere una larga historia de dolor que puede llegar a ser de semanas a meses. El segundo diagnóstico diferencial son las lesiones del tendón de Aquiles. La tendinitis de Aquiles es una irritación del tendón que se une al hueso calcáneo y generalmente provoca dolor en la mayor parte del tendón de Aquiles. Por otro lado, en la enfermedad de Sever es una irritación del hueso calcáneo, y recordemos que la enfermedad de Sever es común que se dé en niños y adolescentes, no así en la tendinitis de Aquiles. Y las fracturas del calcáneo son raras en el cuerpo en crecimiento y se asocian con mayor frecuencia con un evento causante aislado. Y por último, la coalición tarsal, que se presenta con una disminución del rango de movimiento en la articulación subastragalina y presenta un squeeze test negativo, ¿no? En cambio, en la enfermedad de Sever,
la enfermedad severa, al comprimir el calcáneo, va a presentar dolor y ese dolor nos va a indicar que presenta un squeeze test positivo. Siguiente, por favor. Continuando con tratamiento, vemos que está enfocado, igual que la anterior patología, en reducir la sintomatología del paciente, ¿no? Podemos utilizar taloneras que tengan una almohadilla en la zona del talón, o como pueden ver en la imagen, podemos utilizar la técnica de tape o taping, que consiste en colocar cintas y como vendando el pie, y sobre todo enfocado en la zona del talón. Luego podemos utilizar zapatillas que tengan mayor tacón en la parte, bueno, en la parte de atrás, para aliviar el dolor del paciente, y obviamente tanto eh, medicamentos analgésicos como antiinflamatorios. Siguiente, por favor. Y al igual que el anterior caso, sí no podemos prevenir, pero sí reducir el riesgo. Y como ven en la imagen, uno es un calzado adecuado para el niño. Dos, que realice ejercicios de estiramiento y de calentamiento antes de realizar actividades deportivas. Y el uso de plantillas, como pueden ver, que generen que tengan mayor tacón en la parte posterior, y que sea suavecito, ¿no? Para mejorar el impacto en cuanto a las actividades deportivas que realiza el paciente. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con el siguiente tipo de osteocondritis, la enfermedad de Lecca-Alpert, también llamada enfermedad de Coxa-Plana u osteocondritis de forma juvenil, que se define como un proceso patológico que afecta el desarrollo de la cadera del niño al interrumpirse temporalmente la irrigación sanguínea a la epífisis femoral proximal, lo que provoca una necrosis avascular y una deformidad permanente de la cabeza femoral y el acetábulo. Se desconoce la causa, pero existe se presenta una nueva perspectiva, ¿no? De que la enfermedad es multifactorial y es la combinación de factores ambientales, metabólicos y genéticos. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, se estima una incidencia de entre 1 a 2.5 por cada 10.000 niños. Se da sobre todo en niños de entre 3 a 8 años, con predominio en el sexo masculino. Los pacientes suelen ser delgados, muy activos y de menor tamaño que sus contemporáneos, y es bilateral en el 10 al 15% de los casos. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, recordemos que en el recién nacido la cadera todavía no está desarrollada y necesita pasar por múltiples etapas para llegar a ser la cadera de un adulto, ¿no? A esta edad solamente recibe irrigación vascular de ramas de la arteria circunfleja posterior, y por la disposición anatómica en este grupo de edad son fácilmente bloqueables, por lo que puede dar lugar, ¿no?, a esta enfermedad de Lecca-Alpert. Entonces se describen 4 fases. La necrosis, donde existe un infarto de la epífisis capital femoral y da lugar a un cese del crecimiento del núcleo de osificación, lo que resulta en un hueso infartado que se ablanda y muere. La segunda fase es la fragmentación. El cuerpo reabsorbe el hueso infartado. La reosificación, donde la actividad osteoblástica se vuelve prominente y se restablece la epífisis femoral. Y finalmente la remodelación, donde la nueva cabeza femoral puede ampliarse o aplanarse. Siguiente, por favor. Continuamos con las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Uno de los principales signos es la forma de caminar, así como la forma de correr de los pacientes, y que se va a evidenciar sobre todo durante las actividades deportivas. También va a presentar un dolor en la cadera o la ingle, o también puede presentar un dolor referido en el muslo rodilla, que va a empeorar con la actividad y se va a aliviar con el reposo. Espasmos musculares dolorosos en la región de la cadera, y dependiendo de la actividad física, los síntomas van a aparecer o desaparecer durante unas semanas o meses.
Los factores predisponentes, por ejemplo, tenemos a la herencia familiar en un 10%, en donde va a haber un retraso en la edad ósea de más o menos 2 años. También coagulopatías, ¿no? Como factor predisponente. Tenemos factor 5 de Leiden, entre otras. Trombofilias, debido a esto va a condicionar un aumento de la coagulación, exposición al humo, un peso al nacer inferior de 2.5, estatura baja. También se han encontrado reportes que alrededor del 5% de los pacientes con VIH presentan una necrosis avascular de la región de la cadera y también una hipofibrinolisis, ¿no? Una disminución de la capacidad de disolver los coágulos va a condicionar al paciente. Bien, sobre los factores desencadenantes, como se ha mencionado, ¿no? Va a haber una falta de irrigación en la cabeza femoral. Esta es de una causa todavía no esclarecida, clara. Solo hay algunas teorías, ¿no? Pueden estar relacionadas con trastornos de la coagulación, puede ser una trombofilia que genera un trombo, y va a haber una oclusión por eso, ¿no? En esta región, y van a una necrosis vascular y desencadenan esta enfermedad. También puede estar relacionado con sobrecarga mecánica, como en las anteriores enfermedades que hemos mencionado, por el estrés repetitivo, normalmente en actividades de atletismo, por una mala técnica, en este caso, ¿no? Bueno, siguiente, a ver. Bien, sobre el diagnóstico, nos vamos a basar en lo clínico, ¿no? Va a haber dolor en la cadera, va a haber antecedentes, ¿no? De actividad física de alto impacto. Normalmente, ¿no? Al evaluar, ¿no? Esto puede haber una disminución o un dolor, ¿no? Al rotar de manera interna, ¿no? La cadera. También nos podemos apoyar en estudios imagenológicos, ¿no? Una radiografía, ¿no? Anteroposterior, ¿no? O en ancas de ranas, ¿no? Podemos encontrar zonas con otosclerosis o el signo de media luna, como hemos mencionado antes, que es un signo temprano de una fragmentación. Puede haber una pérdida de la esfericidad, ¿no? De la cabeza femoral, una degeneración en estos casos y demás, ¿no? Y en la resonancia magnética podemos en la resonancia magnética normalmente es un mejor método, ¿no? Para encontrar estas anomalías femorales. Normalmente también, como hemos mencionado antes, ¿no? Tiene mayor sensibilidad para mostrar todo esto, el estreñimiento y todas las estructuras. Y también nos sirve y es bastante útil para el seguimiento, para ver cómo está revascularizando, si está viendo una curación o puede haber complicaciones en este caso, ¿no? A ver, siguiente. Y bueno, en el caso de las radiografías y estudios imagenológicos, hay bastantes clasificaciones que vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, en este caso la clasificación de Walderstone. Bueno, en este caso es más para ver los estadios de necrosis vascular que hay, ¿no? En la cabeza femoral. Hay un estadio inicial, en este estadio inicial hay zonas pequeñas necrosis, ¿no? Pero hay una disminución del tamaño de la epífisis y un mayor espacio articular medial. En un estado de fragmentación, normalmente el hueso necrosado va a estar reabsorbiéndose, va a haber áreas de esclerosis, y en acá es donde normalmente se encuentra, es un estadio temprano, ¿no? El signo de media luna, es una hendidura lineal que va a estar, ¿no? Limitando, ¿no? Una fractura subcondral. Un estadio de reossificación, que es el siguiente, normalmente va a estar iniciándose el proceso de curación, ¿no? Va a haber zonas donde estaban las zonas de reabsorción, va a estar reemplazándose por un hueso nuevo, y este puede tener un aspecto un poco algodonoso en la radiografía. Y en zonas, bueno, en el estadio 4 de remodelación, vamos a ya encontrar, ¿no? Una epífisis ya más formada y ya estar concretándose toda esa curación, ¿no? A ver, siguiente. Ya en la clasificación de Cathedral, este va a estar enfocada para decirnos, ¿no? O se enfoca en ver la gravedad y la extensión que va a estar ocupando toda esta enfermedad, ¿no? En el grupo 1, los dividen en varios grupos, ¿no? En el grupo 1 vamos a encontrar una necrosis de la parte anterior y central de la epífisis, pero no va a haber ni un colapso ni un secuestro en este caso. En el grupo 2 ya hay como una afectación un poco menor del 50%, pero en la parte anterior, y lo que va a estar destacando es que la parte que va a estar más afectada va a ser la parte central, porque va a presentar un colapso, pero las partes que están bordeando esta, sería la medial y la lateral, van a estar normales. En el grupo 3, casi toda la epífisis va a estar afectada, solo una porción de la parte medial y la posterior se van a conservar. Y en el grupo 4 ya va a haber toda una afectación de la epífisis, ¿no? De la cabeza femoral, y eso va a llevar a un colapso total de esto. Bien, siguiente, por favor.
Y otra clasificación más es la de Salter y Thompson. Esta es para determinar la extensión, bueno, de un intento de determinar la extensión de esta afectación de una forma más temprana. Normalmente se va a estar identificando esta fractura subcondral y lo va a dividir en dos grupos. Simplemente es un grupo A y B, donde en un grupo A va a haber 50% menos del ancho del epífisis va a estar afectado, y en el grupo B el 50% del epífisis a más va a estar afectado, ¿no? Siguiente, por favor. Y más, la clasificación de Henry, ¿no? Por pilares, ¿no? Bueno, acá tenemos que mencionar, ¿no? Que lo divide en la cabeza del fémur, ¿no? Lo está dividiendo en tres partes que va a denominar pilares. Estos tres, normalmente el que va a ser más lateral representa el 30% del epífisis y se va a basar en esto la clasificación. Normalmente en el grupo A vamos a encontrar este pilar lateral que va a estar íntegro y va a conservar su altura. En el grupo B va a haber un colapso de este pilar lateral y el 50% de la altura va a estar un poco afectada, ¿no? En el grupo C ya hay un colapso y ya es menos del 50% que va a estar afectándose en altura de este pilar, pero porque hay cierta agrupación, por decirlo así, en afectaciones y no siempre es por estos sectores, y hay combinaciones de eso. También hay un subtipo que se dice, ¿no? Subtipo BC, donde el pilar va a estar haciendo las combinaciones, ¿no? Del pilar B y C que hemos mencionado, y va a estar un pilar estrecho más o menos de otros 2 a 3 milímetros que va a estar afectado en este caso. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, este cuadro está basado según los hallazgos en radiografía, que es lo que acaba de mencionar Xavier. Entonces tenemos la sinovitis transitoria, que bueno, el cuadro es junto a la fisiopatología, y el tercer, no, Disculpe, no le escucho, no sé si los demás escuchan. Yo tampoco escucho. Por favor, los ponentes, si podrían ver, no se escucha el audio, si le podrían ayudar a su compañero. Sí, sí, pero ya se está volviendo a conectar. perdón, se me había ido la conexión de la computadora. Entonces, en lo que decía en cuanto a la sinovitis transitoria, es una inflamación, como podemos ver, y que en sí los niños vamos a ver que tienen infección respiratoria aguda, y que sobre todo se va a dar en niños de entre 3 a 8 años y más predisponente en sexo femenino. En cuanto al segundo diagnóstico diferencial, es la artritis séptica, y que esta patología en sí se puede dar por una diseminación hematógena o porque hay una inoculación directa del germen. No hay una predisposición en cuanto a la edad, y sí vamos a encontrar que el niño va a presentar fiebre. En cuanto al deslizamiento de la epífisis capital femoral, en sí es una mala maduración del cartílago. Sobre todo se va a dar en niños entre 10 y 16 años, tienen dolor sordo agudo crónico y no hay fiebre. Y por último, el desarrollo de cadera, que como ya hemos visto, no existe una etiología definida, pero existen factores de riesgo, ¿no? Como ser producto de un embarazo múltiple, haber nacido por un parto de nalgas, u un problema en cuanto al oligohidramnios. Y en sí, el niño igual va a presentar dolor, pero va a ser muchas veces asintomático durante la infancia y se agravia con el pasar del tiempo. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, en sí va a depender si es que el caso que vemos es leve o si es que es grave, ¿no? En el caso de que fuera leve, como la enfermedad tiende a mejorar, lo único que vamos a hacer es un tratamiento conservador, ¿no? En el cual, como en los anteriores casos, es que el niño disminuye su actividad siempre y que se trate de aliviar los síntomas del paciente. En cuanto a etapas más avanzadas, el objetivo es de que se pueda corregir, ¿no?, la patología con el fin de evitar que se genere una artrosis cuando el niño sea adulto.
Y para ello podemos utilizar aparatos ortopédicos, que ya vamos a ver, o de frente guiarnos por la cirugía. Siguiente, por favor. Ya. Y lo que les decía es de que, como igual que las demás patologías, no existe una prevención per se. Entonces solamente podemos reducir que se tenga el riesgo de sufrirla. Pero en el caso de esta enfermedad, tenemos que prevenir que se siga, prevenir la deformidad de la cabeza femoral. Y como mencioné, para ello vamos a utilizar diferentes aparatos ortopédicos, que es lo que ven en pantalla. Y bueno, el más conocido sería el de Atlanta Scottish Rite. Siguiente, por favor. Bien, ya para terminar hablando sobre lo que son las conclusiones. Y como tal, ¿no? Vamos a tener que los factores predisponentes para la osteochondritis van a ser tanto genética, traumatismos repetitivos en relación a los adolescentes, va a estar también en relación a la edad. Como hemos visto, va a haber una mayor epidemiología en lo que respecta a varones. Y como tal, van a estar relacionados, ¿no? Tanto a lesiones articulares como sobrecargas repetitivas, actividades físicas intensas y traumatismos. De alguna manera, tenemos que saber que los principales tipos de predisponentes de osteochondritis vamos a tener el Osgood-Schlatter, la enfermedad de Sever y la enfermedad de Perthes, ¿no? Y con una relación de 3 a 2 en varones y 50% bilateral, 60% bilateral y 15% bilateral respectivamente. Siguiente, por favor. Bien, los distintos diagnósticos y exámenes auxiliares se basan principalmente en las características clínicas y se van a apoyar, ¿no? En lo que, como se explicó en la exposición, de exámenes imagenológicos, ¿no? Donde se basan desde ecografías, radiografías, resonancias magnéticas y una tomografía computarizada, ¿no? Además que puede ayudarse de una gamografía ósea e incluso hasta de una biopsia. Bien. Y por último, conclusión, en lo que respecta tanto a la prevención y monitoreo, van a estar directamente relacionadas con un diagnóstico precoz, dado que se puede prevenir la deformidad de las distintas partes óseas a través de la terminación de factores tanto predisponentes como desencadenantes, ¿no? Y en lo que respecta a la relación de tratamiento, vamos a ver que este va a estar fundamentalmente basado en lo que va a ser desde uno conservador a una fisioterapia, por ejemplo, tenemos calzados especiales, cintas especiales, hasta medicamentos como AINES, ¿no? Y que puede determinarse en un procedimiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, estimados alumnos, pero falta todavía que expongan, por favor, el proyecto de proyección social y el otro informe, por favor. Ya. Doctora, se expone antes de las preguntas del seminario, ¿correcto? Todo es el seminario. Ok, Ujú. ok. Al final se hacen las preguntas de todo. Ujú. Si pueden compartir, por favor, eh, lo que les comenté, su proyecto de proyección social, el informe y también el informe de investigación. Bien, hablamos sobre los factores predisponentes, de igual manera, ¿no? Desencadenantes de osteochondritis, pero en relación a lo que es el informe de protección social. Siguiente, por favor. Bien, como tal, como introducción, ¿no? Colocamos que va a haber un aumento notable en lo que es la práctica deportiva de forma competitiva, que ha provocado, ¿no? Que tantos niños, adolescentes desarrollen lesiones, ¿no? En lo que respecta al sistema musculoesquelético. Entonces, estas lesiones mayormente van a localizar en lo que es el cartílago epifisiario, y como tal, ¿no? Va a tomar en términos amplias distribuciones en lo que respecta a las lesiones
como son las osteocondritis, y que como tal van a referirse específicamente, ¿no?, a lo que van a ser tanto procesos inflamatorios en lo que respecta a huesos y cartílagos. Bien, de igual manera se desconoce la etiología, ¿no?, de osteocondritis, ya que como tal se sospecha o se indica que esto puede estar relacionado con los trastornos endocrinos, anomalías epifisiarias o vasculares. De igual manera, ¿no?, vamos a ver que va a haber una mayor frecuencia en niños que participan de actividades deportivas y que mayormente va a haber lesiones en lo que son las rodillas, los tobillos y los pies. Como de igual manera, ¿no?, hablamos de que las más típicas enfermedades son la enfermedad de Scarlatter y la enfermedad de Sever. Y como tal, ¿no?, que en ambas condiciones los tendones van a permanecer relativamente cortos. Bien, los síntomas pueden ir desde un bloqueo hasta un chasquido, hasta lo que va a ser un dolor y el edema en la articulación. Las historias naturales en los niños pueden ser autolimitadas y muchas lesiones pueden curarse sin ni siquiera ser diagnosticadas. Siguiente, por favor. Bien, como justificación, colocamos que la realización como tal del proyecto de investigación fue que, la realización del proyecto social se fundamenta, ¿no?, en lo que es la necesidad de abordar tanto la problemática como de salud en lo que respecta a la osteocondritis y cómo esta está relacionada en lo que van a ser los adolescentes deportistas, ¿no? Entonces, hablamos de que, como tal, el niño se incorpora al deporte de alta competencia y esto va a estar, ¿no?, dado cuando habrá un pleno crecimiento y maduración, por lo cual va a ser necesario intervenir en los distintos campos para evitar las lesiones, ¿no?, a corta edad que podrían tener en estas prácticas deportivas. De igual manera, hemos trabajado en lo que va a ser la prevención en relación para no solamente la traumatología, sino también una resolución quirúrgica de patologías o lesiones que pueden ser evitadas con la capacitación, ¿no?, que van a ser la capacitación a los padres de familia o familiares de estos. Bien, por ello, ¿no?, que tanto esto nos va a contribuir a lo que va a ser la detección precoz. Entonces, por ello, nosotros proponemos brindar las charlas informativas que a través de explicar a los familiares y pacientes de manera, ¿no?, que vamos a informarlos, vamos a educarlos y vamos a brindarles el conocimiento para que puedan tener las herramientas necesarias para poder, ¿no?, tener esta detección precoz o poder actuar con las decisiones saludables para el mejor desarrollo tanto de los talentos deportivos sin lesionar, ¿no?, el desenvolvimiento normal de su crecimiento y desarrollo. Siguiente, por favor. Bien, de igual manera tuvimos algunas expectativas previas antes de la realización del proyecto, que fue la extensión que a través del presente proyecto tuvimos la extensión social de promover un estado óptimo de salud y de generar un impacto positivo en la población. De igual manera tuvimos lo que es la educación, concientización y capacitación sobre los factores predisponentes y desencadenantes en lo que es desencadenantes, también la detección temprana y las medidas preventivas ¿para qué? Para poder disminuir lo que es la incidencia de las lesiones en relación a los cartílagos de crecimiento, en relación a las lesiones en los cartílagos que van a estar influenciadas en lo que es el crecimiento de los jóvenes deportistas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como objetivos, tuvimos como objetivo general promover la prevención de lo que es la osteocondritis, lo que es entre la población de riesgo a través de la educación, concientización y capacitación sobre los factores tanto predisponentes como lo que va a ser los factores desencadenantes. Bien, y como objetivos específicos tenemos, ¿no?, concientizar a los padres de familia en relación a riesgos sobre la osteocondritis y cuáles estos van a ser los factores predisponentes y desencadenantes. También capacitar a los padres de familia para reconocer tanto signos y síntomas y cómo diferenciarlos de lesiones deportivas comunes, ¿no? Y por último, objetivo específico tenemos que es promover tanto hábitos y prácticas saludables que contribuyen como tal a una buena salud ósea, como puede ser, ¿no?, una nutrición equilibrada, la importancia del descanso y la recuperación, la realización de exámenes médicos regulares. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta a técnicas y procedimientos como tal, ¿no?, el proyecto fue ejecutado el día 10 de noviembre del 2023, donde fue usado, ¿no?, en lo que es el área de traumatología del Hospital Goyeneche de lo que respecta a nuestra ciudad de Arequipa, donde tanto los autores como encargados nos distribuimos, ¿no?, repartir un pretexto sobre el tema y posteriormente realizar una charla de información y finalizando con lo que va a ser un post-test, ¿no? Y con esto tres vamos a lograr la comparando, con lo cual va a ser el aprendizaje obtenido por los pacientes en relación al pretest y en relación al post-test. Siguiente, por favor. Bien, en lo que es producción y registro de datos como tal, se centramos, ¿no?, en lo que es en el ámbito de la duración y explicación de la charla, valorando los conocimientos mostrados en el
mostrados a través del pre y post-test del aprendizaje del tema, entonces como tal logrando un impacto hacia el futuro. De igual manera, el registro de datos fue informado y consignado directamente de acuerdo a los resultados tanto del pre-test como del post-test. Siguiente, por favor. Bien, en lo que respecta a consideraciones éticas, tuvimos que, en primer lugar, que hemos solicitado un consentimiento informado a lo que van a ser los pacientes de traumatología, ¿no? Del Hospital Goyeneche. De igual manera, tuvimos lo que es, guardamos la confidencialidad y lo que es el anonimato de la información. Y por último, buscamos también lo que, ¿no? Lo que fue la beneficencia de los pacientes a través de la información brindada. Siguiente, por favor. Bien, como recursos tuvimos los 3 recursos, ¿no? Tanto humanos como materiales y bibliográficos y lo que son los económicos, ¿no? En humanos hablamos pues de los pacientes como tal, pacientes o padres de familia del Hospital Goyeneche. En materiales hablamos, ¿no? De un pre y post-test, además de unas tablas de información. Y en los económicos, ¿no? Hablamos ya de, por ejemplo, de que pueden ser las hojas de papel, las cartulinas, las computadoras, los celulares, utensilios de escritura y hasta una fotocopiadora, ¿no? Que es a través que nos sirve en relación al pretest y el posttest. Siguiente, por favor. Bien, también iniciamos o formamos un cronograma, ¿no? Que tuvimos en primer lugar la esquematización del contenido y planteamiento del proyecto, que fue del 3 al 5 de noviembre, la revisión bibliográfica que le hicimos del 1 al 3 de noviembre, y la ejecución del proyecto, ¿no? Que fue realizada el 10 de noviembre. Entonces, después de esto, ordenamos los resultados, hicimos una revisión final del contenido entre el 10 al 11 de noviembre. De igual manera, elaboramos un proyecto en estilo de revista científica el 11 y el 12 de noviembre. Y la exposición final, ¿no? Que es el día de hoy, que es el 17 de noviembre. Siguiente, por favor. Bien, en los resultados, dados los acontecimientos y situaciones, se realizó el examen de pretest a los adultos, ¿no? Como dijo, a los familiares que teníamos entre adultos, mayormente alrededor de 11 personas adultas y adultos mayores, ¿no? Que fueron 2 personas. Entonces, en lo que significó las preguntas, las respuestas tanto del pretest como el posttest, se hizo una gráfica para poder hacer una comparación, ¿no? Digamos, en cuál fue la mejoría en del pretest al posttest en las respuestas correctas, tanto de la pregunta 1 a la pregunta 5. Siguiente, por favor. Bien, como tal, ¿no? Y por último, ya para casi acabar, hablamos de la discusión, que no, luego de una exhaustiva revisión bibliográfica se logró establecer, ¿no? Cuáles son los grupos etarios y qué actividades son las consideradas como factores predisponentes, ¿no? O desencadenantes en relación al riesgo de osteocondritis. Entonces, por ello se acordó, ¿no? Realizar la presentación en lo que es en traumatología del Hospital Goyeneche, donde, como se observó, gran parte de pacientes eran adultos o jóvenes adultos, y también encontramos, ¿no? Personas ya de mayor edad. Entonces, como tal, se observó que estos pacientes realizan actividades físicas que generan traumas o microtraumas. También pueden generar estrés articular o incluso pueden tener deformaciones del varo o el valgo. Además, se observó que algunos padres de familia de nuestra población incluso, ¿no? También presentan. Se observó que gran mayoría de estos pacientes eran padres de familia. Entonces, ellos mismos podrían informar a sus propios familiares en casa, ¿no? Entonces, tuvimos que el número total de personas que recibieron la charla fue alrededor de 11 adultos y 2 adultos mayores. Como tal, ¿no? Este grupo etario de 13 personas realizó el pretest y el posttest para evaluar lo que va a ser el impacto de la charla que les brindamos a ellos. Entonces, se observó alrededor de que el 31% en las 3 primeras preguntas y el 8% en la última pregunta fue una preevaluación, ¿no? Fue una correspondencia de aciertos en la relación al pretest y el posttest. Pero sin embargo hubo una disminución de aciertos en la pregunta número 4, la cual atribuimos que fue dada por la complejidad de la pregunta en relación a los pacientes. Siguiente, por favor. Bien, y como tal tenemos de conclusiones, ¿no? Que se logró brindar la información clara sobre los factores de riesgo de osteocondritis, así como el impacto de la misma en la salud de la población objeto de estudio. Se pudo capacitar a los asistentes a las charlas sobre los síntomas y signos de osteocondritis, diferenciándolos de lesiones deportivas y laborales comunes. Y por último, se promovió hábitos y prácticas saludables que contribuyeron a mantener lo que es una buena salud ósea, como una nutrición equilibrada, la importancia del descanso y la recuperación, además de la realización de exámenes médicos regulares.
Siguiente, por favor. Bien, y como tal nuestras recomendaciones o recomendación fue que se espera poder desarrollar más proyectos sociales como tal, ¿no? Relacionados a la prevención de enfermedades como la osteocondritis o enfocados a una población con factores de riesgo. Entonces, así, siendo esta que no parte de nuestra formación como médicos, partiendo desde la prevención como la detección temprana para lograr una mejoría en nuestro sistema de salud. Y dado aquello, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas o de la población, ¿no? A quienes estamos enfocados. Siguiente, por favor. Bien, como tal, como podemos ver, tenemos anexos que son las pancartas o material que usamos para poder exponer. También las fotos, ¿no? Donde se presenta lo que fue la realización del proyecto o de explicación. Y por último tenemos, ¿no? Lo que va a ser el test, que fue tomado en un pretest o un potest para la comparación de las preguntas, ¿no? De lo que era la información que habían obtenido los pacientes según la charla que dimos. Siguiente, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor, si podrían prender o encender sus cámaras los alumnos que han realizado el seminario el día de hoy, por favor. Entonces, bueno, para iniciar con la retroalimentación, primero vamos a partir de algo. La enfermedad de Osgood-Schlatter, Sever y la de Lecca-Lepertes, si bien es cierto, son relativamente infrecuentes algunas, pero si uno lo detecta en forma temprana puede mejorar. Ahora, ¿realmente es que sean infrecuentes o es que no hay un adecuado diagnóstico? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que plantear. Si, por ejemplo, ahora en este grupo de personas, que estamos algo 17, 18 personas, nos tocamos la tuberosidad anterior de la tibia, que les invito a hacerlo, a los que puedan hacerlo, y si notan una prominencia, significa que han tenido Osgood-Schlatter de pequeños y nadie les diagnosticó. Si no lo notan, entonces significa de que no la han tenido que simplemente pues han tenido su crecimiento. ¿Qué sucede? La tuberosidad anterior de la tibia tiene leve prominencia, casi nada, ¿ya? Pero en pacientes que han tenido Osgood-Schlatter sí existe una prominencia notable. ¿Por qué? Como han dicho sus compañeros, en una fragmentación del cartílago y de la tuberosidad anterior de la tibia que está en crecimiento, está en formación, y entonces al haber esta fragmentación y este juego constante de que hay inflamación, luego el proceso de que hay edema, después mejora y vuelve, entonces no hay este reposo que debería existir, entonces, ¿qué sucede? Sucede de que va a haber un crecimiento patológico y en algunos casos el arrancamiento, como se ha dicho, del tendón rotuliano, ¿no? Entonces, a fin que el cuerpo pueda compensar, entonces, ¿qué sucede? Hay una prominente tuberosidad anterior tibial que a veces de adulto puede o no puede, generalmente no molesta, pero sí, por ejemplo, estéticamente tampoco se ve bien, pero en la juventud sí va causando dolor a los pacientes. Entonces la pregunta sería si es que al final cuando van a crecer ya no van a tener la enfermedad de Osgood-Schlatter, para que pues que sigan nomás haciendo sus cosas, ¿no? Si al final cuando sean grandes no les va a doler. ¿Qué sucede? Primero, de que hay dolor crónico. Segundo, que el paciente va a ver limitadas sus actividades. Ahora, ¿por qué? Porque al paciente se le dicen bueno, personas que no saben que tiene Osgood-Schlatter, por ahí le puede decir a su mamá o el profesor, ay, te estás haciendo el que te está doliendo, ya, sí. Entonces, sobre el proceso que está inflamatorio, continúa el paciente, entonces va a tener dolor crónico hasta que cierre este cartílago de crecimiento. Cuando cierra, va a cerrar precisamente cuando tenga bueno, dependiendo si es varón o mujer, puede ser a los 13 años, puede ser a los 17 o 16 años. Entonces, todo este tiempo, el niño, el adolescente va a permanecer con dolor y aparte el componente psicológico que no lo hemos visto, porque uno diría, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, solo dolor. No, porque si nosotros solamente fuésemos cuerpo, pues la OMS tendría que cambiar lo que dice acerca de que es la salud física, emocional, psicológica de un paciente, ¿no? De una persona, es un componente integral. Entonces, ¿cómo sentiría un niño, un adolescente, si le dice a sus padres o a su profesor, a sus profesores,
Mire, profesor, no puedo correr porque me están doliendo las rodillas. ¿Cómo te van a doler las rodillas? Si eres, ¿acaso eres un abuelito, eres un viejito? Ya es un flojo, no sean como Carrillo, que es un flojo. Entonces, pues dejan, ¿no es cierto? Precisamente, o sea, a uno lo hacen sentir mal a una persona que está así y eso va mellando a la persona, ¿no? Dice, realmente yo estoy mal, realmente está bien, o sea, uno mismo se cuestiona si sus síntomas son verdaderos o no. Y también cuestiona a las personas a su alrededor, ¿no? Es más, yo he visto casos de niños llorando frente a mí y frente a sus padres al ser diagnosticado de Osgood-Schlatter, que es más frecuente de las tres, porque esos padres todo este tiempo no le hacían, y en una ocasión de esos casos, uno de sus papás, todavía el niño dijo en ese rato de que le había pegado con la correa porque le había dicho que era flojo. Entonces, ¿qué había pasado? ¿No? Uno como, ¿cuántos habré que? He tenido muchos casos de Osgood Schlatter, pero de que han llorado, habrán sido creo que unos 25, ¿ya? Ahí en consulta. Y me acuerdo que uno de ellos, cuando le empecé a explicar a la mamá, al papá, ¿no? Ha pasado por esto, por ejemplo, era unilateral, solo tenía en la derecha, la izquierda no la tenía. Mira, pasado así, hay una fragmentación, entonces lo que hay que hacer es que tiene que descansar, que tiene que reposar, ahorita se está bien inflamado, hay que ponerle hielo, hay que darle paracetamol, ibuprofeno, entonces le dio toda su medicación, como de él está un poquito más grave, le vamos a recetar una menisquera también, una ortesis y le vamos a dar una nota para su profesor de educación física para que él pueda hacer la actividad, pero cuando le duela, diga un ratito, profesor, por favor, le dé un espacio para que pueda bajar la inflamación y tal vez la próxima clase o después retomar, que ese es el manejo, ¿no? Del paciente con Osgood-Schlatter, excepto aquellos que se arranca definitivamente y pues hay que hacer tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces el niño se levanta y de repente pues dice, le señala pues a su mamá y a su papá, tendrá pues unos 8 años y medio, me parece, les dijo, ven, ustedes me tildan de mentiroso, me han dicho casi toda mi vida mentiroso, 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 y ahora ¿quiénes son los mentirosos? Ahora ¿quiénes son los que no saben? Y fue por yo les dije, llévenme al doctor, llévenme al doctor, llévenme al doctor, y no me han llevado nunca al doctor por eso y solamente me frotaban. Y una vez tú me has pegado con la correa por eso. Me ha pegado con la correa, doctora, así lo señaló su papá. Entonces uno, pues, uno se pone en ese papel y le dice, bueno, realmente no tenemos que ir a las agresiones, obviamente. Y cuando un niño pequeño habla del dolor, hay que creerle, definitivamente. De preferencia hay que creerles casi siempre a los niños. Los niños generalmente, no digo que no sean mentirosos, pero en realidad generalmente no lo hacen. Y cuando es dolor óseo, con mayor razón, es muy difícil que un niño mienta. Así en todos estos años he visto que todos los niños que han dicho o me duele o me molesta o me fastidia, en parte locomotora, es que realmente tienen algo, ¿ya? Así es que sí, hay que creerles, hay que investigar, hay que indagar, no hay que quedarse con, es dolor de crecimiento. O sea, primero toman las placas, toman el hemograma. Si realmente en su hemograma y en las placas y en el estudio que le realizan ustedes ven que realmente no hay nada, ahí recién pueden pensar es dolor de crecimiento, ¿no? Es como pasa con la neurología y la psiquiatría. Entonces, a veces al paciente lo llevan de frente al psiquiatra, ¿no? Llevan, ¿sabe qué, doctor? Está mirando cosas, está mirando objetos, dice que le escucha, y que escucha personas, etcétera. Entonces, lo primero que hace el psiquiatra dice, ya lo ha visto el neurólogo, ya le han tomado una tomografía, ya han verificado. Si entonces el paciente dice, no, no han verificado, ya, entonces le vamos a hacer una interconsulta neuro, que neuro descarte que hay un proceso orgánico y recién viene con nosotros para poder tal vez ver qué patología puede tener, ¿no? Entonces, eso siempre hay que hacer. Y lo mismo pasa en dolores óseos, ¿no? Primero diagnosticamos, verificamos y después decimos, ya, es dolor de crecimiento, es una tenosinovitis, complementamos con una ecografía tal vez, o en el peor de los casos, ¿no? Una resonancia, ¿no? Si
si es demasiado, o tal vez si por ahí vemos una prominencia que puede ser un osteocondroma, ¿no? Posiblemente, en caso de tumores, ¿no? Obviamente, y hacer la diferencia entre una fractura de tuberosidad anterior de la tibia y una Osgood-Schlatter, ¿no? O también fractura de calcáneo versus un Osgood-Schlatter. Entonces, ¿cuál es la diferencia imagenológica? Imagenológicamente vamos a ver fragmentación en Osgood-Schlatter, pero nosotros tocamos, y sí es cierto, hay un dolor, pero no es un dolor exquisito, porque es un paciente que ha llevado años o meses esta patología. En cambio, cuando es fractura de ese momento, ¿no? Menos de 24, 48 horas, va a haber un dolor exquisito y generalmente, no siempre, pero generalmente se acompaña con ruptura o arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia. Y lo otro que hay que indagar en traumatología es el mecanismo de acción. O sea, siempre ustedes en ortopedia y traumatología pregunten cómo se desarrolló los hechos. O sea, de hecho, toda la carrera vamos a ser como detectives, todos, en todas las especialidades. Pero en traumatología y ortopedia van a tener que ser un poquito más de detectives, porque van a tener que preguntar cómo, dónde, cuándo, ¿no? Por ejemplo, decimos, como hemos visto, por ejemplo, con mis alumnos, o como todos ustedes también que han rotado con el doctor Guamán, la otra mitad, entonces han preguntado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ha pasado esto? Me caí. ¿Dónde se cayó? En su casa, en su trabajo. Ya, me caí. Pueden decir, por ejemplo, el paciente puede decir, digamos, me caí en mi casa. Ya, puede ser, ¿no? Está bien. Y de pronto ustedes dicen, ¿qué se golpeó y cómo fue esta caída? Entonces tienen que preguntar no solo que se cae, porque no es lo mismo caerse de un piso o de 2 pisos que caerse cuando uno camina, que caerse de las gradas. O en algunos casos hay torsiones, por ejemplo, cuando se están cayendo las gradas, hay unas barandas. Entonces los pacientes a veces al caerse se quedan atracados en las barandas y hay una torsión de rodilla, torsión de tobillo o elongación del plexo braquial secundario a lo que ellos toman el manubrio, ¿no? Entonces, si el paciente nos dice, me caí mientras caminaba, y nosotros vemos en el examen físico edema, impotencia funcional, vemos compatibilidad con una fractura de fémur, y se ha caído mientras caminaba, entonces el mecanismo no es compatible con el diagnóstico, porque las fracturas de fémur son lesiones de alta energía. Entonces, ahí ya vemos, hay una incongruencia. Entonces, esa congruencia, ¿a qué nos origina? Uno, dentro tenemos que empezar a pensar, uno, puede ser que ese hueso sea de mala calidad y al ser de mala calidad ha ocasionado la fractura. Pero si es una paciente de 20 años, se ha fracturado caminando, entonces difícil que sea de mala calidad. Y si fuese una paciente adulta mayor o adulto mayor más de 65 años, generalmente no es en diáfisis de fémur, es a nivel de cadera. Entonces, ¿por qué cadera? Porque la diáfisis está más condensada y no hay hueso esponjoso, es más hueso cortical, entonces es más difícil, no imposible, pero más difícil que se fracture. Entonces también no compatibiliza mucho. Entonces, tal vez la estructura del hueso está mal. Tendríamos que indagar si hay una tumoración, ¿no? Eso es uno. Y dos, que el paciente no nos está diciendo la verdad. Esa es la siguiente. ¿Y cómo sabemos que no nos está diciendo la verdad? Si nosotros queremos realmente saber la verdad, tenemos que hacer otras preguntas, ¿no? ¿Y en qué parte de su casa se cayó? Si nosotros sospechamos, ¿no? Que haya sido, por ejemplo, un accidente de tránsito o una agresión física, que es lo peor todavía, ¿no? Entonces, vemos, pero ¿en qué parte ha sido? Ah, ha sido en mi sala. Ah, ya. Pero ¿y cómo así, digamos, todos los días camina por ahí, no se cae o es la primera vez que se cae ahí? No, lo que pasa es de que, porque los pacientes buscan alternativas, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que estaba resbaloso y me caí. Ay, ay, ¿cómo se cayó? ¿Se cayó? ¿En qué forma? O sea, no me acuerdo. Pero ¿se golpeó la cabeza? No me golpeé la cabeza. Ya, entonces ahí ya ves de que
está, ¿no? Difícil, porque a ver, si ustedes, por ejemplo, se tratan de caer en una colchoneta, no, para que haya fractura de fémur tiene que haber un impacto o directo, que se llama en el mismo fémur, o indirecto, que tendría que ser en la rodilla o en la cadera. Si el paciente se golpea la cadera, pues generalmente va a tener una pequeña contusión en la cabeza, ¿no? Porque va a tratar de hacerlo. Entonces, ya ven el mecanismo, ni la caída, nada tiene sentido. Entonces, lo mismo indagan en tuberosidad anterior de la tibia cuando hay una fractura y lo mismo cuando son adultos. En los adultos con Osgood Schlatter, lo que queda es la fragmentación. O sea, ustedes dirán, ay, se ha fracturado recién, pero ustedes le tocan, presionan, le hacen que flexione, extienda, y el paciente dice, no, pero no me duele, no me duele, me duele por dentro. Ah, entonces ya no es otro, o sea, ha tenido Osgood Schlatter, es un rezago, pero lo que le duele es por dentro, entonces quiere decir que posiblemente tiene una meniscopatía, ¿no? O sea, no es tanto la relación del rezago de Osgood Schlatter que ha tenido. Y en los pacientes que tienen enfermedades severas, esos niños generalmente son aquellos de que no pueden estar parados mucho tiempo, prefieren estar sentados, echados, con las piernas hacia arriba, o prefieren inclusive caminar que estar totalmente parados. Entonces también hay que indagar. Enfermedad de Leckalve-Perthes, si uno lo puede detectar a tiempo, puede tener mejor pronóstico que otros pacientes, ¿no? Entonces, como han visto también en lo de sus compañeros, han hecho precisamente la investigación del tema. O sea, primero han indagado de lo que van a estudiar y bueno, obviamente que han compartido con ustedes, ¿no? Segundo, hemos tenido reuniones, reuniones antes de esto para que también puedan ver y también en WhatsApp. Lo siguiente que han realizado es el proyecto que también lo han ejecutado y han podido reafirmar el conocimiento que tienen sobre esta patología o estas patologías, ¿no? Y es así que surge el aprendizaje. Entonces, ¿cómo surge el aprendizaje? Investigo, estudio, repaso, pongo en práctica, lo ejecuto, ayudo a las personas porque las personas que lo han escuchado también tienen un conocimiento más y lo comparto. Entonces, ese es el esquema del aprendizaje que buscamos con ustedes, ¿no? Y en realidad es lo que deberían buscar ustedes también individualmente. No sé cómo será en los demás cursos en general. Normalmente nosotros tratamos como universidad, ¿no? De que hagan todos esos pasitos, pero si no lo hacen por uno, por otra razón, lo que yo les aconsejo es que estudien un tema X y Z, que les toque, no sé, en oftalmo, gineco, en cualquier cosa, que les toque. Después de eso que han estudiado, van a ver en la práctica algún paciente que tenga lo que han estudiado, ¿no? Por ahí han leído, no sé, preeclampsia o eclampsia, y justo en una paciente con preeclampsia, ¿no? Entonces, ven lo que el doctor o la doctora les receta. Entonces, ¿no? Por ahí le receta, etc., etc., y le preguntan lo que han leído extra, porque todos los años y todos los días cambia el concepto de de diferentes patologías. Yo sé de que en algún momento ustedes van a conocer otras cosas que nosotros como especialistas también vamos a ver, ¿no? Pero ustedes también, ¿no? Por ahí hay algo más que han visto hoy día que nosotros no lo hemos visto, pese a que lo estamos practicando años, ¿no? Entonces le puedes decir, doctor, ¿y por qué esta paciente? Y esta paciente se le ha dado magnesio durante el periodo que ha estado gestando. Te puede preguntar, ¿por qué? Porque he visto un estudio donde las pacientes que han tenido antecedente de preeclampsia deben tomar magnesio antes para evitar que la preeclampsia, etc., etc. Ah, ya el doctor, la doctora te puede decir, sí, le hemos dado, pero aún así ha realizado. O no, no le hemos dado. ¿Y por qué no le han dado? Entonces la respuesta tal vez va a decir, no ha querido tomarlo, ¿no? Pero no va a decir, no lo recetaba, ¿no? Pero pero al menos va a haber una respuesta. Y esa retroalimentación a su vez va a ser que nosotros como médicos o como especialistas, como docentes, podamos estudiar más. ¿Entienden? Si nosotros estudiamos, ustedes estudian. Si ustedes estudian más, nosotros estudiamos más.
Y si nosotros estudiamos más y ustedes también, si alguno de sus familiares, espero que no, conocidos se enferman, nosotros los vamos a tratar mejor. Y si nosotros estudiamos más y lo estamos formando ustedes mejor, si pasa viceversa, ustedes también van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de conllevar a lo que es el círculo del seminario, ¿no? En general. Ahora bien, el seminario sí va a entrar como parte de la evaluación dentro del examen teórico final, ¿ya? Por si acaso. Así es que lean, estudien, ojalá hayan estado atentos al seminario de hoy día, si no, pueden solicitar tal vez a sus compañeros que puedan compartirles la monografía para que puedan repasar un poco estos días, ¿no? Antes del examen. De otra cosa, a ver, ¿alguna pregunta del seminario en general por parte de sus compañeros para los ponentes? Se pueden levantar la mano. A ver, Edgar. Sí. Sí, quería preguntar si es que las radiografías que mostraron tienen algún nombre en particular, o solo es, no sé, radiografía de rodilla anteroposterior, lateral, o tienen otro nombre. Gracias, Edgar. A ver, alguien del grupo, por favor, para que responda. Mm, bueno, la mayoría que hemos mostrado son de referencia, más tienen la incidencia, ¿no? Anterior-posterior. Bueno, en algunas solo le puse para mencionar los estadios en los que estaba ahí, ya, pero no tienen un nombre en particular. Gracias, Javier. Bueno, para rodilla a veces tomamos otras incidencias, pero más que todo para ver rótula, cuando hay para descartar condromalacia o patela alta. Bueno, no es parte del seminario, pero patela alta y condromalacia es una patología muy frecuente en nuestro medio. Es al lado de la manito de meniscopatía. Y es que aquella enfermedad que afecta a las personas y que son jóvenes y adultos jóvenes. En caso de la condromalacia, se toma una radiografía anteroposterior, comparativa y lateral y axial de rótulas. Algunos dicen también otra radiografía de acuerdo a los grados, pone inflexión 30, 60 y 90 grados, a fin de ver cómo esta rótula va elevándose o va lateralizándose, ¿no? En el caso de la condromalacia, para conocimiento de ustedes, hay 4 grados. De estos 4 grados, los 2 primeros generalmente no son quirúrgicos, mejoran con fisioterapia, ácido hialurónico y fortalecimiento de cuádriceps. Mientras que el tercer y cuarto grado se recomienda el tratamiento quirúrgico, ya que si no se mejora la alineación de la rótula, va a conllevar a una artrosis precoz y también a limitación en las actividades de los pacientes, ¿no? El tratamiento es vía artroscópica con un mini open a fin de poder anclar la rótula y estabilizarla. Entonces, si alguna persona que es joven siente dolor de rodillas, muy probablemente o tiene meniscopatía o tiene condromalacia, que es lo más frecuente. Bueno, entonces yo quisiera saber, entonces, porque en algún momento del seminario uno de sus compañeros habló de que también se puede hacer un tratamiento abierto, también un tratamiento artroscópico de la enfermedad de Osgood-Schlatter. A ver, un favor, levante la manito así, ¿no? Virtual, todos los que en esta rotación, en estas rotaciones, ¿no? De lo que es, han visto alguna artroscopía. Artroscopía, o sea, no necesariamente de Osgood-Schlatter, artroscopía. Listo. Ya, están levantando la manito. Bueno, entonces, la artroscopía, muchas gracias, pueden bajarla. La artroscopía en sí es un procedimiento mínimamente invasivo, donde a través de cánulas y también de algunas pinzas especiales pueden hacerse reducciones, en este caso para tratamiento de la condromalacia o Osgood-Schlatter, o también regularizaciones de bordes, como pasa en las meniscopatías.
Es un procedimiento muy interesante y también que hace que el paciente tenga una evolución precoz, o sea, evoluciona bien y en menos tiempo de lo esperado. Bueno, bueno chicos, realmente, bueno, y yo también quiero preguntarles algo. ¿Cómo hicieron? ¿Qué preguntas hubo de parte de la población cuando hicieron el seminario? Cuando los informaron, cuando hicieron el taller de Oswald Slater, si me pueden por favor comentar todos. Doctora, justo un paciente, bueno, una familia estaba ahí y un paciente mencionó a uno de nuestros compañeros que también tenía como una pequeña tumoración a nivel de la tuberosidad tibial anterior. Entonces, daba la impresión que sí era un Osgood Slater, pero que no había ido al hospital para tratarse, sino por otra enfermedad. Pero se sintió identificado, ¿no?, con lo que le expusimos. Gracias, Carolina. A ver, ¿alguien más del grupo, por favor? Flor. Flor, tu micro está apagado. Sí, sí, otra. Cuando fuimos a hacer el taller, bueno, muchos pacientes no tenían conocimiento, ¿no?, sobre las enfermedades, y entre sus comentarios mencionaron que les parecía interesante, ¿no?, porque nosotros nos dirigimos sobre todo a los padres de familia que estaban en el área de traumatología, entonces sí le dieron la importancia, ¿no?, que se debía a la exposición. Y al final sí nos agradecieron. Ok, muchas gracias, Flor. A ver, Javier, José. Ya, bueno, en mi caso, justo a la persona que le repartí era la esposa, bueno, de un paciente que estaba ahí. Bueno, más mostró su preocupación, ¿no?, en cómo identificar en sus hijos o en los familiares menores que tenía. Y bueno, le charlamos y le recordamos, ¿no?, lo que habíamos platicado en la charla, y entonces, bueno, ella aceptó gustosa la información y bueno, en ese sentido creo que sí pudimos aportarle algo, ¿no? Muchas gracias, Javier. José. Bien, doctora. Como tal, también había unos pacientes que, o sea, como eran ya padres de familia, ¿no? Preguntaban sobre cómo prevenir, cómo hacer con los hijos que van a hacer deporte, ¿no? Algunos que juegan fútbol, algunos que juegan vóley. Entonces, eran como que algunas dudas, ¿no? Porque pensaban que era como que a todos sus hijos les iba a dar esta patología, ¿no? Pero se les aconsejó, pues, de cómo es que debían tomar las medidas preventivas, ¿no? Como, por ejemplo, usar algunos, de usar, digamos, por ejemplo, de calentar antes de hacer ejercicio, ¿no? Entonces les dieron unas recomendaciones, ¿no? Porque algunos se asustaron pensando de que, digamos, a todos los niños les da, pero no es así. Ok. Muchas gracias, José. Bueno, felicitarles precisamente porque ha sido una buena ponencia, un buen trabajo. A sus compañeros, muchas gracias también por haber asistido al seminario. Bueno, como va a ser una de las últimas veces que los voy a ver, también felicitaciones también por el trabajo y el empeño que han realizado en las prácticas, ¿no? En ir, en estar con los pacientes y sobre todo a veces otros años, ya cuando es noviembre, octubre, ya como que se dan al abandono, pero bueno, en el caso de ustedes, al menos en ortopedia, lo han hecho bien, muy bien. Así es que eso también, que sigan siempre con la misma dinámica. Ya falta poco para que vayan a descansar. Así es que les falta días, terminen de estudiar y ya saquen sus notas también bien, ya chicos. Bueno, un gran abrazo. Eso ya terminamos el día de hoy el seminario. Felicitaciones a sus compañeros. Y bueno, ya nos vemos para el examen teórico, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Buenas Gracias, tardes. doctora. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Luego, Hasta luego.